Bienvenidos, hoy nos encontramos con Titanic del Pacífico 2, el episodio 2.1, o sea, falta completar. Y vamos a escuchar. Si Avenger actúe como guardia de honor en la cumbre del Consejo, pues necesitaba a alguien en quien confiar plenamente. Por otro lado, en Sydney, Australia, un grupo de manifestantes protesta en contra del sistema remoto de los Jaegers. Vemos a Gypsy siendo transportada hacia la cumbre, donde Jake experimenta un breve momento de distracción, sumido en sus recuerdos. Ambos pilotos, conectados por el sistema neural, enfrentan un día agotador al compartir pensamientos entre sí. Cuando Shaw llega al lugar y Mako se aproxima en helicóptero, la atención de todos se centra en decenas de aves que sobrevuelan la zona. De repente, desde las profundidades del mar, emerge un imponente Jaeger fuera de control. En ese instante, Jake ordena desactivar el robot y evacuar la cápsula, pero el Jaeger descontrolado comienza a disparar misiles indiscriminadamente, poniendo en peligro a los peatones. Los protagonistas logran esquivar los ataques y salvar a varias personas, mientras las defensas de la ciudad intentan frenar al agresor. Sin embargo, el robot enemigo destruye los cañones con rapidez. El coloso interrumpe las comunicaciones y apunta sus armas hacia el helicóptero de Mako. En un acto desesperado, Gypsy logra desviar el ataque y se lanza a un enfrentamiento brutal contra su oponente. Este Jaeger, sin embargo, demuestra una fuerza colosal y una agilidad inusual. Utiliza su reactor para intensificar el combate, y ambos se preparan para usar sus espadas. A pesar del esfuerzo de Gypsy, el enemigo lleva la ventaja, causando estragos en los edificios mientras reduce al icónico robot. Jake se da cuenta de que Mako está en peligro. Desesperado, distrae al enemigo para intentar alcanzarla, pero solo logra rozar el helicóptero con los dedos antes de que su hermana pierda la vida en el impacto. Devastado, Jake abandona el casco de Gypsy y corre hacia los restos del helicóptero. Justo cuando el enemigo se prepara para acabar con Gypsy, detecta la llegada de refuerzos y se retira al océano. Más tarde, nuestro protagonista se encuentra abatido por la pérdida de su hermana. En un gesto simbólico, coloca una foto de su familia bajo su retrato. Mientras tanto, escucha a Amara esforzándose en sus prácticas y decide acercarse. Ella lamenta lo sucedido con Mako, y Jake le explica que la familia de su hermana murió en un ataque, lo que llevó a su padre a adoptarla y convertirlos en familia. Jake nota que Amara está entrenando con Sarah, un cerebro humano utilizado para practicar enlaces neuronales. Ella está frustrada por no lograr sus objetivos, y Jake se ofrece a ayudarla. Ambos se colocan los cascos e inician la conexión neural. Una serie de recuerdos fugaces se comparten entre ellos, lo que genera una leve sobrecarga neuronal. Jake descubre que la familia de Amara murió durante un ataque de los Kaiju, donde ella sobrevivió milagrosamente. Afligido por la experiencia, le pide tomarse un respiro, pero Amara le confiesa que revivió ese fatídico día durante el enlace, una sensación que Jake también experimentó. Cuando Jake recibe una llamada de Lambert, este le informa que Mako intentó enviar un mensaje desde el helicóptero poco antes de caer. Gottlieb logra descifrar el mensaje, revelando la imagen de un Kaiju. Ante este descubrimiento, el mariscal ordena una investigación más profunda para identificar al piloto del Jaeger ilegal que apareció en Sydney. En las industrias Shaw en Shanghái informan al Dr. Newt que el consejo ha aprobado el proyecto de los drones. Sin embargo, él no parece del todo entusiasmado. La señorita Shaw sostiene que, de haber estado los drones en funcionamiento, la reciente catástrofe podría haberse evitado. El consejo exige un despliegue completo de los drones en menos de 48 horas, y Shaw ordena a Newt que se encargue del asunto. Vemos entonces cómo decenas de Jaegers están siendo ensamblados. Más tarde, al llegar a casa, Newt se reúne con Alice, quien parece ser su pareja. Sin embargo, se revela que Newton guarda parte del cerebro de un antiguo Kaiju, con el cual se conecta frecuentemente. Por otro lado, los cadetes bromean hasta que Victoria menciona haber oído que Amara fue encontrada en un Jaeger a medio construir. Amara aclara que era un robot completo, aunque no muy grande. La tensión entre ambas es evidente. Amara intenta calmar la situación diciendo una frase en ruso, pero sus compañeros le enseñaron un insulto, lo que enfurece a Victoria. Esta última la atrapa entre sus brazos y le recuerda que ha trabajado duro para estar allí, a diferencia de Amara, a quien simplemente sacaron de la calle. Las palabras de Victoria provocan que nuestra protagonista reaccione y la derribe, aprisionándola contra el suelo justo cuando Lambert llega. Ambas intentan justificar lo ocurrido, pero el oficial no se interesa en sus explicaciones. En cambio, les cuenta que cuando él llegó, no era nadie, pero Mako, la mujer que murió, siempre confió en él, haciéndole creer que podía encajar. De pronto, Jules aparece para informar a los oficiales que Gottlieb ha descubierto algo. Según su análisis, Mako intentaba alertarlos sobre Zemlya, un lugar cerca de Siberia. Esa isla albergó instalaciones para fabricar núcleos de energía para Jaegers al inicio de la guerra, pero fue desmantelada hace años. Aunque no saben por qué Mako señaló ese lugar, Jake decide solicitar permiso para llevar a Gypsy allí e investigar. En Zemlya, el Jaeger avanza por el terreno helado hasta llegar a las instalaciones. Lambert opina que el lugar es
está abandonado, pero pronto detectan lecturas que identifican como misiles provenientes de otro Jaeger. El enfrentamiento comienza y ambos atacan las piernas de su oponente. Sin embargo, terminan resbalándose y caen por un acantilado donde la batalla continúa. Los combatientes atraviesan gruesos muros de hielo y el enemigo dispara su reactor contra Gypsy. Ante esta situación, Jake decide romper el hielo bajo ellos. Desde el agua, Gypsy lanza misiles hacia la superficie, lo que provoca que el Jaeger enemigo también se hunda. Finalmente, logran emerger y continuar la lucha, logrando superar al oponente. Activan el cañón de plasma para liberarse del ataque y ejecutan una maniobra que logra dañar parte de la estructura robótica del enemigo. Sin embargo, este consigue romper la espada de Gypsy y coloca sus sierras contra su cuello. A pesar de ello, los protagonistas logran evadir el ataque fatal, desvían las cuchillas y consiguen destruir por completo el reactor del Jaeger ilegal, provocando su caída. Al inspeccionar el casco del enemigo para identificar a los pilotos, los oficiales descubren una criatura viscosa conectada a la máquina, un cerebro Kaiju, similar al de Newton, que muere en cuanto la máquina se apaga. Gottlieb confirma que se trata de un cerebro secundario de Kaiju, aunque nadie entiende cómo pudo llegar al mundo. Considerando que no ha habido infiltraciones en 10 años, él no cree que se trate de una invasión. Descubre que este espécimen carece de ciertas características propias de los Kaiju originales, lo que indica que el cerebro proviene de este universo. Gottlieb señala que ha identificado modificaciones genéticas terrestres en el ADN de la criatura y concluye que dichas alteraciones pudieron ser realizadas por humanos utilizando carne de Kaiju que quedó tras la guerra. Mientras los cadetes asimilan lo sucedido con el cerebro y el Jaeger, Amara propone examinar el robot desde el interior, argumentando que no tendrán otra oportunidad para entender cómo fue controlado. Aunque la idea no convence a los demás, deciden acompañarla. Dentro descubren que el Kaiju estaba completamente fusionado con el sistema del robot, lo que explica su notable agilidad en combate. En su curiosidad, Amara corta un componente provocando que gotas de un fluido extraño caigan sobre el brazo de Jinhai, causándole un intenso dolor. La insubordinación de Amara y los demás genera el descontento del mariscal, quien expresa su malestar al oficial Pentecost. Este asegura que los demás cadetes serán sometidos a observación y pruebas, pero informa que Amara ha sido expulsada del programa. Ella acepta la noticia con aparente indiferencia, ocultando sus emociones, y comenta que, de todas formas, nunca debió estar en la base. Jake, recordando su propia experiencia, empatiza con ella. Rememora que durante la guerra se enlistó con la intención de estar más cerca de su padre. Una noche, tras una discusión con Lambert, decidió subir solo a un modelo 4 para demostrar que era un gran piloto. Sin embargo, apenas dio 2 pasos antes de desmayarse por el esfuerzo. Al despertar, lo primero que vio fue a su padre, quien le informó que había sido expulsado del programa porque no merecía pilotar un Jaeger. Un año después, él falleció, y Jake nunca tuvo la oportunidad de demostrarle a él o a sí mismo que estaba equivocado. Por eso le aconseja a Amara que no permita que los demás definan quién es. Antes de marcharse, Amara le dice a Jake que el Jaeger que inspeccionaron utiliza tecnología fabricada por Industrias Shao. Ella está completamente segura porque reconoció el sistema de cableado, algo que dedujo con certeza gracias a que robó metros del mismo material para construir a Scrapper. Gracias a esto, Lambert, Gottlieb y Jake intentan idear un plan para reunir más pruebas en contra de Industrias Shao. Gottlieb sugiere contactar a Newt para obtener información adicional, mientras los oficiales informan de sus avances al mariscal. En las instalaciones de Shao, la señorita Li Wen ordena que nadie ingrese al edificio sin credenciales y tras recibir información alarmante se encierra en su oficina. Por otro lado, los cadetes lamentan la expulsión de Amara del programa. Antes de partir, Victoria le pide que en el futuro construya un Jaeger de tamaño colosal. Mientras tanto, vemos a Newt celebrando entusiasmado el éxito de la entrega de drones. Sin embargo, uno de ellos pierde la conexión al llegar a la base, lo que provoca que todos los Jaegers de Shao comiencen a moverse fuera de control. Dentro de los drones se activan cerebros Kaiju modificados que toman el control de los robots. El mariscal ordena a todos los pilotos subirse a los Jaegers para enfrentar a los 2 robots hostiles. Los drones de Shao, ahora dirigidos por entidades ajenas a los humanos, adoptan una postura monstruosa similar a las bestias que asolaron el mundo una década atrás. En medio del caos, Gottlieb encuentra a Newton. Gracias a un pase de infiltración que consiguió, logró entrar al edificio aprovechando la distracción general causada por los robots asesinos enviados por Shao. Mientras tanto, estas criaturas derriban un primer Jaeger y desatan el caos en la base, destruyendo aviones y dañando severamente la estructura del lugar. Gottlieb pide la ayuda de Newton para detener a los Jaegers y salvar el mundo. Justo cuando Newton está a punto de responder, aparecen guardias armados que los confrontan. En la base, los cadetes se encuentran con Amara en medio del desastre. Ella les explica la situación y Pentecost les ordena regresar a sus dormitorios, ya que los misiles comienzan a ser lanzados para intentar neutralizar a los enemigos. En el fragor del combate, Jules salva a Lambert de ser aplastado, mientras Jake solo es espectador. En otra escena, Gottlieb, a bordo de un elevador, aprovecha un supuesto ataque de tos para distraer a los guardias y reducirlos utilizando su bastón. Luego, ayuda a Newton y lo abraza emocionado. Ambos entran al laboratorio armados con el propósito de detener a los drones, desalojan a todo el personal del área y
trabajan juntos para acceder al sistema de los robots. Sin embargo, en lugar de detenerlos, activan accidentalmente el protocolo Abismo. Newton, visiblemente perturbado, confiesa que lleva años planeando la destrucción del mundo. A continuación, el Océano Pacífico se llena de drones de Shao, que concentran la energía de sus reactores en puntos estratégicos para abrir fisuras hacia otro universo. En medio del ataque, algunos misiles son lanzados hacia el corazón de la base, destruyéndola y llevándose consigo al mariscal. Gottlieb intenta entender los motivos de Newton, quien confiesa que odia al mundo por haberlo tratado como una persona insignificante. Sin embargo, admite que últimamente no se siente como él mismo. Gottlieb, al analizar los recuerdos de Newt, deduce que su mente ha sido corrompida por los precursores desde su primer enlace mental. Herman trata de convencerlo de que aún es un buen hombre y que debe detener sus planes, pero Newton, exasperado, le responde que nadie tiene la fuerza para hacerlo. En ese momento, aparece la señorita Shao, toma un arma y obliga a Newton a liberar al científico para evitar que arruine el trabajo de su vida. En la base, los drones logran derribar las puertas. Mientras tanto, Newton le revela a Shao que la automatización total de la compañía facilitó hacer cambios a su conveniencia, especialmente porque ella siempre creyó ser la persona más inteligente en el lugar. Justo cuando Shao está a punto de dispararle, Gottlieb interviene, explicando que Newton no tiene control de sus acciones, ya que su mente fue infectada por los precursores hace años. Aún así, Shao ordena neutralizarlo a toda costa. En los dormitorios de los cadetes, las puertas están selladas, dejándolos sin otra opción más que evadir el peligro. Mientras tanto, los oficiales reúnen coraje para tratar de llegar a Gypsy Avenger, pero en ese momento Gottlieb se comunica con ellos, aclarando que Li Wen no tiene culpa de lo que ocurre, todo se debe a Newton. Explica su situación y admite que no puede detener los drones sin su ayuda. Sin embargo, los daños no dejan de aumentar. Desde el fondo del mar emergen los monstruosos Kaijus. Un piloto, en su último esfuerzo, logra acertar un disparo que destruye uno de los drones en la base antes de ser abatido. Cuando Li Wen finalmente recupera el control de los drones, estos comienzan a desactivarse, cerrando el portal justo cuando uno de los monstruos estaba a punto de cruzarlo. Sin embargo, 3 Kaijus lograron entrar en distintas zonas de la costa del Pacífico, 2 de categoría 2 y 1 de categoría 5. Jules informa que los drones han destruido Jaegers en toda la costa y solo queda operativo el Gypsy Avenger en la zona, aunque se necesita más equipo y pilotos para enfrentar la amenaza. Jake solicita a Jules que inicie las reparaciones necesarias. De repente detectan decenas de naves aproximándose, pero se trata del apoyo que Gottlieb logró movilizar desde Industrias Shao. El equipo analiza la situación de los Kaijus. 2 de ellos parecen dirigirse hacia el océano, lo que sugiere que podrían estar intentando conectar con el tercero. Nadie comprende aún su objetivo, pero creen que encontrar a Newton podría darles respuestas. Jake comienza a sospechar que las criaturas no se dirigen al mar de China. Pide un mapa de proyección de movimiento de los Kaijus en la Tierra y concluye que los ataques no han sido al azar. Después de realizar varias proyecciones, descubren que los 3 gigantes avanzan hacia el monte Fuji, en Japón. Este lugar es rico en elementos inusualmente raros que, al entrar en contacto con la sangre de los Kaijus, generan reacciones violentamente destructivas. La situación se agrava al recordar que el monte Fuji está activo. Si la sangre de los Kaijus entra en contacto con el volcán, se desataría un anillo de fuego que afectaría toda la costa del Pacífico, liberando millones de toneladas de gases tóxicos en la atmósfera. Esto acabaría con toda forma de vida en el planeta, transformándolo en un entorno propicio para los precursores. Li Wen advierte que actuar a tiempo parece imposible, pero aún cuentan con los propulsores casi terminados de Gottlieb. Así, en la base, decenas de personas trabajan frenéticamente para reparar los Jaegers disponibles y preparar la defensa contra los monstruos. Cuando finalmente reúnen los Jaegers necesarios, Lambert se pregunta cómo conseguirán pilotos, ya que la mayoría ha muerto. Jack, con determinación, le responde que ya tienen a quienes necesitan. Momentos después, los cadetes se forman para escuchar el discurso motivador de Jake. Pentecost reconoce que no es como su padre, Raleigh, Beckett o Mako Mori, quienes son recordados como gigantes por su liderazgo en tiempos de crisis. Sin embargo, les recuerda que ahora todos son una familia, la última línea de defensa de la Tierra. Con renovada valentía, los cadetes toman posición en los inmensos Jaegers mientras esperan la cuenta regresiva para despegar. Gracias a los potentes propulsores de Gottlieb, los 4 robots logran elevarse con éxito. Durante el ascenso, los pilotos intentan calmar sus nervios de formas perturbadoras. Mientras tanto, los 3 Kaijus ya han llegado a Japón, causando estragos, derriban edificios, destrozan calles y sepultan a decenas de personas. Aunque muchos logran refugiarse, el terror domina la escena. Entonces los monstruos alzan la vista y observan cómo los 4 Jaegers descienden del cielo con estilo imponente. Con las personas resguardadas en los refugios, los pilotos reciben la autorización para atacar. Los colosales robots avanzan a toda velocidad hacia las bestias. El primer Kaiju es derrotado con relativa facilidad, pero el de categoría 5 demuestra ser más formidable. Absorbe el impacto del golpe de Gypsy Avenger y utiliza la energía para potenciar sus propios ataques, incrementando su fuerza. Jack intenta detenerlo derrumbando edificios sobre la criatura, pero esta sigue avanzando con ferocidad imparable. Los
Los pilotos novatos combaten con valentía, usando todos los recursos disponibles y adaptándose al entorno. Sin embargo, uno de los Kaijus logra escabullirse bajo tierra y algunos celebran antes de tiempo, pues reaparece cerca de Amara, Jinhai y Victoria, obligándolos a enfrentarlo directamente. Desde la azotea de un edificio, Newt observa el caos y decide enviar más refuerzos desde la fábrica. En la base, el equipo deduce que Newton está en Tokio e intenta localizarlo mientras los Jaegers se preparan para un nuevo enfrentamiento. Las pequeñas criaturas comienzan a esquivar a los robots, subiendo sobre los Kaijus. Con horror, los pilotos observan cómo los monstruos se combinan en una única y colosal bestia abominable, que los deja paralizados ante su abrumadora magnitud. La última línea de defensa del mundo se prepara para avanzar y disparar con todo su arsenal, pero tan solo un golpe del Kaiju contra el suelo genera un impacto que los lanza por los aires. Solo Ilya y Suresh logran aterrizar de pie y, desobedeciendo órdenes, avanzan para atacar. Sin embargo, el inmenso Kaiju absorbe su ofensiva y la redirige contra ellos, estrellándolos contra varios edificios. Ilya queda atrapado en la interfaz del Jaeger y, al percatarse de la muerte de su compañero, recibe la promesa de que enviarán apoyo en cuanto sea posible. Mientras tanto, la base solicita informes de estado a los demás Jaegers, quienes, tras recuperarse, se dirigen hacia una misma ubicación. Los oficiales informan que el monstruo tiene 3 cerebros secundarios, uno por cada Kaiju que lo compone. Los pilotos intentan atacar puntos clave para infligir daño significativo. Logran destruir el primer cerebro, pero la situación se complica rápidamente. Amara y sus compañeros son eyectados de la cabina cuando el colosal Jaeger queda completamente destruido. Nuestra protagonista observa, horrorizada, cómo el Kaiju pasa a su lado, hasta que sus compañeros finalmente la encuentran. Gypsy Avenger se lanza al ataque, atravesando edificios para alcanzar los cerebros restantes, pero pronto es abatido por la bestia y arrastrado contra el asfalto. Cuando logra recomponerse, el impacto de la cola del Kaiju daña su casco e hiere gravemente a Lambert, dejando al Jaeger vulnerable. El monstruo aprovecha para intentar acabar con él, pero bajo ninguna circunstancia pueden permitir que llegue al monte Fuji. Desesperado, Jake decide pilotar solo el Gypsy Avenger, pero Amara insiste en ayudarlo. Mientras los demás se reagrupan, ella se une a Jake y reemplaza a Lambert, quien es desconectado y eyectado. Aunque intentan establecer el enlace neuronal, el sistema falla. Desde la base, Gottlieb advierte que el Kaiju está a solo 2 kilómetros del monte Fuji, lo que obliga al equipo a apresurarse. Jake diseña un plan: usar los propulsores para impulsarse hacia la atmósfera y caer directamente sobre el monstruo sin detenerse. Ambos deberán eyectarse en la cápsula de escape de Pentecost, pero primero necesitan las coordenadas para recoger el propulsor necesario. Liwen envía a Scrapper, el pequeño Jaeger controlado remotamente, para entregar el propulsor y soldarlo al Gypsy Avenger. Aunque logra cumplir su misión, el propulsor se activa repentinamente, arrastrando a Scrapper consigo mientras se eleva a gran velocidad. Al quedarse sin combustible, Jake y Amara recurren al cañón de plasma para ajustar el curso y dirigirse hacia el Kaiju. Con el impacto inminente, Jake le pide a Amara que se desconecte para poder atraparla y escapar juntos. Sin embargo, la cápsula de escape falla, dejándolos a ambos en una situación desesperada. Se disculpan mutuamente aceptando su aparente destino, pero entonces recuerdan que Scrapper sigue adherido al Jaeger. Logran subir al pequeño robot, permitiendo que Liwen los guíe hasta una zona segura antes de que el gigante robótico se estrelle contra el monstruo. Aunque la criatura parece resistir un poco, finalmente colapsa, pues sus entrañas han sido esparcidas por el monte Fuji. Mientras tanto, Newt, furioso, intenta ejecutar un plan alternativo, pero Lambert lo localiza y lo noquea antes de que pueda actuar. Amara espera un comentario inspirador de Jake, pero él se limita a quejarse de sus bromas. Sin perder tiempo, ella los sorprende con bolas de nieve mientras celebran la victoria, con el Kaiju destrozado tras ellos. En una escena post-créditos, Newt, atado, pregunta si creen que los ataques realmente han terminado. Asegura que sus aliados pronto aprovecharán la vulnerabilidad humana. Jake, con firmeza, le responde que puede advertir a los precursores que ya no tienen miedo. Esta vez, ellos atacarán primero. Llegó la nueva Chevrolet D-Max con... Gracias, pero ya se ha terminado. Gente, por fin ha llegado Avatar. Ven digamos, de las escenas que estamos viendo a continuación. Entonces se ha finalizado Titanes del Pacífico, y gracias por mirar y compartir, y nos vemos la próxima en otro video, tal vez esta que está aquí.